Alejandro firmó el documento. Paga los 50 euros antes del cierre o se acumularán penalizaciones diarias, dijo Carmen López, bloqueando la escalera de la sala comunitaria con su portapapeles. Eso no es una notificación legal, respondí, sintiendo como los dedos de Elena se apretaban en la barandilla. Y tú lo sabes. Está publicado. Por tanto es vinculante, replicó ella con aquella sonrisa arrogante que significaba, así es la ley aquí. ¿Quieres algo vinculante? Levanté el papel que me había estampado contra el pecho. La tinta todavía húmeda. Entonces lee el pie de página. Faltaban la citación, la fecha de adopción, el año electoral. Todo en blanco. Sus ojos bajaron un segundo. La máscara se resquebrajó. No insistí. El cambio de poder fue una chispa. No el incendio aún. Me llamo Alejandro Morales. Dejé que mi voz resonara sin necesidad de gritar. Soy abogado del Estado. Persigo a quienes convierten las normas en armas. Mi padre compró esta casa. Plantó él mismo el roble del veterano delante. No voy a permitir que una multa de 50 euros por el borde del césped se convierta en embargo sobre su legado. El aire de la piscina olía a cloro. Elena respiraba despacio. Una mano sobre la suave curva de nuestro hijo que venía en camino. El papel en mi mano temblaba. No de miedo, sino de contención. Esto no era solo por un borde de hierba. Aquel roble no era simple paisajismo. Era la ceremonia tras el entierro de mi padre. La tarde en que me pidió cuidar la casa. Él nunca se habría marchado si hubiera tenido elección. Me enseñó que el poder sin rendición de cuentas es solo fuerza bruta. No estaba allí para impresionar a la Junta. Estaba para proteger una promesa. Carmen golpeó el bolígrafo contra el portapapeles. 3 golpes rápidos. Estás atrasado en notificaciones anteriores, dijo. La audiencia es la próxima semana. Si te niegas a asistir, procedemos. Embargo si es necesario. Estudié de nuevo la notificación. Sin citas de ordenanzas. Sin acta de votación de la Junta. Sin fecha de adopción del baremo de multas. Y línea de firma para secretaria sin nombre. Ustedes no son un tribunal, dije. Están obligados a seguir sus propios estatutos antes de jugar a jueces. Detrás de Carmen. Marcos estaba en el mostrador de recepción, fingiendo ordenar llaveros. No me miró a los ojos, pero sus nudillos se pusieron blancos. Leal. Asustado y testigo. Útil más tarde si elegía su conciencia. Carmen se inclinó hacia Elena, bloqueando el rellano como si la proximidad fuera poder. El cumplimiento es cumplimiento, dijo. La Junta tiene autoridad. La autoridad caduca, respondí. Las elecciones la renuevan. Dejé que flotara. Ligero como un hilo y 2 veces más afilado. Una familia atravesó las puertas de vidrio de abajo. El aire fresco subía como niebla. Este lugar se suponía que era ordinario, clases de natación los sábados. Folletos de fiestas. En cambio, era donde la gente aprendía a bajar la mirada cuando aparecían los portapapeles. Me negué a bajar la vista. Doblé la notificación y la metí en el bolsillo. Asistiremos a lo que llamen audiencia, dije. Y llevaremos las reglas que su Junta olvidó seguir. Su sonrisa no llegó a los ojos. Ya veremos, dijo. Pasamos junto a ella, cuidadosos en las estrechas escaleras. En la ventana del rellano. El roble del veterano enmarcaba el aparcamiento como un centinela. Marcado por tormentas. Profundamente arraigado. Mi padre lo había plantado a mano el verano después de su última misión en el ejército. Recordaba la pala. La línea que trazó para regarlo.
La manguera enrollada como un cinturón sobre la hierba. Me dijo que los árboles sobreviven a nuestros peores momentos si los protegemos. Tenía razón. Pero nunca conoció a una junta que multara el duelo. Al pie de las escaleras. Elena se apoyó en mí. Estoy bien. Susurró. Aunque el esfuerzo ásperó la palabra. Sentí la pequeña vida entre nosotros dar una patada como promesa. Los sonidos ordinarios regresaron. El zumbido de las luces. Un silbato de la piscina. Y ninguno se sentía ordinario ya. Me giré lo suficiente para registrar los detalles, pie de página en blanco. Nombre de secretaria faltante. Fecha de audiencia pegada en ventana en lugar de enviada por correo según los estatutos que leí al comprar la casa. No eran errores. Eran elecciones. Patrones. Cosas que podía llevar a un lugar donde los portapapeles perdían su magia. Miré a Elena y estabilicé mi voz. ¿Dónde estés viendo desde? Le pregunté a la cámara en mi bolsillo que usaba para notas de casos. ¿Por qué aquí? Hoy. Es donde trazamos la línea. Metí la notificación más hondo en el bolsillo y guié a Elena hacia la luz del sol. Sujetándola del brazo mientras cruzábamos hacia el buzón comunitario. El aire olía a hierba recién cortada y asfalto caliente bajo el sol madrileño. Lo que más me golpeó fue el silencio de los vecinos fingiendo no mirar. Miraban. Luego hundían los ojos en sobres. En folletos. En cualquier cosa que les permitiera evitar la sombra de Carmen. En el buzón. El tablón de anuncios se hundía bajo normas laminadas, horarios de piscina. Límites de mascotas. Uso de accesos. Diagramas de recorte de césped. Cada línea de texto era un arma silenciosa. Alguien había garabateado con bolígrafo tenue en un folleto, basta de multas. Otro aviso había sido arrancado. El pegamento aún adherido como resto de protesta. Dejé que Elena se apoyara en el banco y revisé nuestro correo. 3 sobres con membrete de la comunidad. Cada uno más grueso que el anterior. Notificaciones de recargos. Amenazas que convertían 50 euros en cientos. Una señora de unos 60 años. Doña Rosa López de 2 casas más abajo. Pasó con su andador. Doblaron la mía el mes pasado. Murmuró lo bastante bajo para no ser oída. Por malas hierbas. El médico dijo que no podía agacharme a quitarlas. Se alejó. La vergüenza cosida en los hombros. La junta no solo multaba. Cosechaba silencio a través del miedo a embargos. Desalojos. Humillación. Mi padre habría escupido ante la idea de que el hogar de un hombre pudiera jugarse como una multa de aparcamiento. Pensaba en él cada vez que pasaba el roble. Y pensaba en él ahora. Viendo a vecinos doblegados por amenazas de papel. Clavé la notificación de nuevo en el tablón y la estudié. El abogado en mí desmenuzando cada línea. Las multas carecían de números de ordenanza. El gráfico de escalada no citaba votación de adopción. Y el año electoral del pie no se había actualizado desde el verano en que mi padre vivía. 3 años atrás. El patrón no era solo acoso. Era podredumbre. Un coche frenó cerca del bordillo. Dentro. 2 adolescentes me saludaron. Uno con pase de piscina. El otro señalando la piscina. Eran hijos de mi vecino Javier Delgado. Un veterano aún recuperándose de heridas de misión. Me había contado el mes pasado que le suspendieron los pases por una infracción de pintura del buzón. Sus hijos lloraron el día de su cumpleaños sin poder nadar. El poder de la comunidad se extendía al castigo de familias que nada tenían que ver con altura de hierba. Elena me tocó el brazo. Esto es más grande que nosotros. Susurró. Tenía razón. La junta estaba ahogando todo el residencial céntimo a céntimo hasta que hasta la risa en la piscina llevaba tensión. Vi a Marcos salir de la sala comunitaria y cruzar el aparcamiento. Mantenía la cabeza baja.
Pero había oído todo en las escaleras. Quería desaparecer en la rutina. Pero la conciencia tiene forma de arrastrar a la gente de vuelta. Miré de nuevo el tablón, folletos sobre apariencia obligatoria. Avisos de aumento de multas por reincidencia. Amenazas en tinta roja negrita. Cada papel era prueba de extralimitación. Cada uno revelaba ausencia de procedimiento. Y la ausencia de procedimiento era mi campo de batalla. Saqué el móvil. Fotografié el tablón. Las fechas. La queja garabateada medio borrada en la esquina. No eran documentos descubiertos en un garaje polvoriento. Eran publicaciones públicas destinadas a intimidar. Y por ser públicas, eran prueba abierta a escrutinio. Elena se enderezó. Lucharemos contra ellos, dijo. Más suave pero firme. Asentí. No solo por nosotros. Por todos ellos. Una brisa agitó el borde del tablón y una hoja se despegó a medias, dejando ver otra debajo. Orden del día de audiencia de enforcement. Listaba nombres. El mío entre ellos. Programado para multas. Suspensiones. Penalizaciones. Una cinta transportadora de intimidación. Sin envío certificado. Solo un papel pegado donde la mayoría de residentes nunca se detenía. Aplané la orden del día y la fotografié también. Cada omisión. Cada atajo. Cada arrogancia sumaba a la misma conclusión. La Junta había olvidado la base de su propio poder. La autoridad no es eterna. Se toma prestada de elecciones. Se renueva con transparencia. Se limita por estatutos. Si saltan los pasos. Su trono es arena. Elena deslizó su mano en la mía y sentí el latido tranquilo de su pulso estabilizándose. A nuestro alrededor. Vecinos entraban y salían. Cada uno fingiendo que sus multas eran fallos personales únicos en lugar de parte de una maquinaria construida sobre negligencia y miedo. Los veía ahora de otra forma, no víctimas de reglas, sino posibles aliados una vez alguien demostrara que el emperador estaba desnudo. Doblé la orden del día en el bolsillo junto a la notificación de infracción. 2 artefactos. Ambos frágiles por arrogancia. Paso a paso. Los convertiría en prueba. La comunidad merecía respirar sin portapapeles dictando su valor. Mientras caminábamos de vuelta hacia el roble. Sus ramas pesadas de verde veraniego tardío. Pensé en las palabras de mi padre, protege lo que se mantiene para que otros puedan descansar bajo ello. Se refería al árbol. Yo me refería al vecindario. Y ahora tenía los primeros hilos de su desmantelamiento. Nos detuvimos bajo el roble del veterano. Su dosel filtrando el sol en manchas movedizas sobre la hierba. El aire olía a savia y tierra. Y por un momento casi parecía paz hasta que noté a Marcos apoyado en el banco del parque infantil al otro lado de la calle. Vestía ropa casual aburrida. Polo bien metido. Placa de la comunidad todavía enganchada al cinturón. Pero su postura lo delataba. Una mano se frotaba la nuca una y otra vez. Un bucle nervioso que nunca se resolvía. Elena se sentó en el banco cerca de él, acomodando su peso con cuidado. Yo me quedé un paso atrás, dejando que el silencio se estirara. Marcos mantenía los ojos en el pavimento agrietado del patio donde las rayas de rayuela casi habían desaparecido. Los hombros encorvados como un niño esperando castigo. ¿Viste lo que pasó?, dije al fin. Mi tono era plano. No acusador. Bastó para que se sobresaltara. Sus dedos se apretaron alrededor del móvil. Nudillos blancos como si pudiera aplastarlo para no hablar. Marcos se movió, cruzando y descruzando las piernas. Miró hacia la sala comunitaria. Luego hacia nosotros. Luego de nuevo como si cada dirección pudiera ofrecer alivio. Sus labios se apretaron en una línea fina. Reconocí el conflicto. Deber versus miedo.
Estaba atrapado en la órbita de Carmen. Pero la atracción no era completa. Yo no, empezó. Luego se detuvo. Se frotó la mandíbula. Los ojos yendo a Elena. Ella bajó la mirada. La mano instintivamente sobre el vientre. Ese pequeño gesto pareció cortar sus defensas. Su aliento se cortó. Los hombros temblaron un segundo antes de forzarlos quietos. Me incliné hacia adelante, apoyando una mano en la madera gastada del banco. Marcos. No te pido que hagas una escena. Solo necesito la verdad cuando llegue el momento. ¿Viste cómo bloqueó las escaleras? ¿Viste cómo agitaba el portapapeles como un arma? Y sabes que las multas no son correctas. Su pie golpeaba rápido. El talón rebotando contra el suelo. Intentó hablar. Pero la voz se le quebró en tos. El sudor le trazó la sien pese al día suave. No resistía porque creyera que yo estaba equivocado. Resistía porque aceptar significaba traicionar el único círculo de poder que tenía. La risa de niños resonó desde los columpios cercanos. Su alegría chocó contra la tensión como una campana agrietada. Recordándonos a todos cómo se suponía que debía sentirse este residencial. Los ojos de Marcos se suavizaron al seguir el sonido. La mandíbula se relajó. Pero la mano seguía estrujando el móvil como una confesión que no podía entregar. Elena extendió la mano. ¿Sin tocarlo? Pero apoyándola en el borde del banco. No te pedimos que elijas bando. Dijo suavemente. Te pedimos que recuerdes que es justo. Marcos se giró entonces. Encontrando sus ojos por primera vez. Su expresión se rompió. Preocupación. Culpa y algo cercano a la vergüenza parpadearon a la vez. Sacudió la cabeza levemente. Los labios se abrieron. Se cerraron. Parecía un hombre llevando una piedra que ni podía soltar ni soportar. Reconocí la señal. Estaba listo, pero aún no seguro. No tienes que decidir ahora, dije. Pero cuando llegue la audiencia. El silencio no protegerá a nadie. Ni a ti. Ni a nosotros. Ni a ellos. Marcos se pasó una mano por el pelo. Dejándolo de punta. La rodilla le rebotó en ritmo staccato. Luego se calmó al exhalar fuerte. Asintió una vez. Apenas visible. Pero bastó. El reconocimiento no fueron palabras. Pero el cuerpo habla cuando la boca no puede. Un silbato sonó al otro lado del campo. Algún entrenador llamando al entrenamiento. Marcos guardó el móvil y se levantó. Cuadrando los hombros como envolviendo su conflicto de nuevo dentro. Tengo cosas que hacer. Murmuró. Pero cuando se giró hacia la sala comunitaria. Su paso vaciló. Pasos demasiado rápidos. Demasiado irregulares. Lo vi alejarse. Memorizando el temblor de sus manos. La rigidez de su columna. No era Carmen. No estaba hecho para la crueldad. Estaba hecho para normas. Orden. Pertenencia. Y ella había convertido esos instintos en armas contra él. Si podía probar que la autoridad de la Junta estaba podrida. Marcos sería el primero en admitir lo que había visto. Elena me tocó el brazo. Estudiándome tanto como a sí misma. Está dividido. Dijo. Bien, respondí. Porque dividido significa que todavía hay conciencia. Y una conciencia puede inclinar la balanza cuando la ley esté lista para encontrarse con ella. El roble susurró sobre nuestras cabezas. Hojas murmurando como viejas promesas. Archivé la vacilación de Marcos en el mismo bolsillo que las notificaciones y la orden del día. Aún no testimonio. Pero potencial, aún no protección. Pero la primera grieta en la armadura de Carmen. La batalla por este residencial no se ganaría con portapapeles ni amenazas. Se ganaría con ley.
Con pruebas y con testigos que ya no pudieran mirar hacia otro lado. Marcos ya estaba a medio camino. El susurro del roble se desvaneció cuando Marcos desapareció en la sala comunitaria. Elena y yo nos quedamos un largo momento. El peso de su vacilación aún presionando entre nosotros. Para cuando caminamos de vuelta al sendero principal. Un nuevo aviso ya flameaba al viento en la ventana de la oficina de la comunidad. Carmen no perdió tiempo. La oficina estaba en la esquina del residencial. Paredes de vidrio reflejando céspedes cuidados que disimulaban lavar adentro. Guié a Elena a un banco sombreado cercano antes de acercarme a leer la hoja pegada al vidrio. Notificación de audiencia de enforcement. Declaraba en negrita. Sellada con el sello de la comunidad. La fecha era dentro de una semana. Mi nombre rodeado en tinta roja encabezaba la lista de infractores. El papel no solo listaba multas. Añadía negativa a cumplir directrices de la Junta y penalizaciones escaladas. Números apilados hasta llegar a 4 cifras. Una queja de 50 euros por borde de césped se había inflado en una suma diseñada para intimidar. Tal vez hasta arruinar. Carmen escalaba rápido. Y quería que todos lo vieran. Vecinos pasaban por la oficina. Ralentizando el paso lo justo para mirar el aviso antes de apartar la vista. Un hombre tiró más fuerte de la correa de su perro. Ojos fijos en la acera. Una madre con carrito se detuvo. Frunció el ceño. Luego se apresuró. El miedo quedaba en cada paso. El tipo de miedo del que Carmen se alimentaba. Apoyé la mano en el vidrio. Estudiando el papel el tiempo suficiente para fotografiarlo. El procedimiento importaba. Si las notificaciones no se enviaban por correo. Si las audiencias no se convocaban correctamente. Si las multas no se adoptaban por votación de junta. Entonces no eran ejecutables. Cada atajo que Carmen tomaba se convertía en otro hilo que yo podía tirar. Dentro de la oficina. La vi a través de las persianas. Se apoyaba en el mostrador de recepción. Riendo con el administrador de fincas. Portapapeles bajo el brazo como cetro. Prosperaba con exhibición. Haciendo que su autoridad se sintiera absoluta. Aún no había notado que su autoridad tenía fecha de caducidad. Elena se movió en el banco. El rostro pálido. Me uní a ella. Deslizando el móvil en el bolsillo. Han añadido 4 infracciones más. Dije en voz baja. Ninguna cita ordenanza ni estatuto. Ella soltó el aliento. Tembloroso pero resuelto. Quieren que tengamos miedo. Quieren que todos tengamos miedo, corregí. Así mantienen el control. Pero cada paso en falso que dan entra en el registro. Eso es lo que los deshará. Al otro lado de la plaza. Marcos reapareció llevando un montón de carpetas. Su paso era rápido pero no confiado. Nos miró una vez. Luego bajó la vista. Incluso a distancia veía la tensión en su mandíbula. La forma en que sus dedos apretaban demasiado fuerte las carpetas. Aún estaba atrapado entre lealtad y verdad. Sabía que no debía presionar demasiado pronto. Me giré de nuevo hacia el aviso. Dejando que la tinta roja negrita se grabara en mi mente. La escalada no era solo acoso. Era prueba de un patrón. Un juzgado no se preocuparía por mezquindades. Pero sí por procedimiento. Y aquí el procedimiento estaba roto a plena vista. Un chico en monopatín pasó rodando. Ralentizando al ver el aviso. Mi padre dice que nos quitarán la casa si no pagamos. Murmuró. Luego se impulsó de nuevo. Ruedas traqueteando contra el pavimento. Sus palabras dolieron más que las amenazas de Carmen. Los niños no deberían cargar ese tipo de miedo. El sol bajaba. Sombras alargándose por la plaza. Me levanté. Poniendo una mano estabilizadora en el hombro de Elena. Guardaremos cada notificación. Cada publicación.
Construiremos el registro que nadie quiere que vean. Cuando llegue la audiencia, no serán ellos los que hagan preguntas. Seré yo. Ella asintió, la mano descansando protectora sobre el vientre. La vida creciendo dentro de ella era razón suficiente. Pero el residencial también merecía algo mejor. Esto no era por 50 euros. Era sobre si el poder podía abusarse sin control. Di un último vistazo a la ventana de la oficina. Al reflejo de Carmen de pie alta tras el vidrio. Que disfrutara su reino. Un reino construido sobre reglas rotas no dura. Guía a Elena a casa pasando céspedes cuidados y vallas recién pintadas. Cada borde perfecto ocultando resentimiento. Detrás de nosotros. El aviso flameaba contra la ventana. Tinta sangrando con el calor. Para la mayoría era una amenaza. Para mí era el primer ladrillo en el caso que estaba construyendo. La Junta pensaba que la escalada los hacía más fuertes. No se daban cuenta de que era exactamente lo que me daba palanca para desmontarlos. El aviso seguía pegado en mi mente. Mientras guiaba a Elena por la puerta principal de casa aquella tarde. El olor a libros viejos y café nos envolvió como recuerdo de días más estables. Pero mi foco ya iba más allá de las paredes de nuestro hogar. Si Carmen quería una audiencia, necesitaba saber si ella y su junta siquiera tenían autoridad para convocarla. La autoridad no viene de portapapeles. Viene de elecciones. Estatutos y ley. A la mañana siguiente, tras dejar a Elena con su hermana para descansar, conduje al edificio administrativo del ayuntamiento. Su fachada de piedra caliza se alzaba sobre una fila de robles. No tan antiguos como el de mi padre, pero dignos igualmente. Dentro, el aire estaba fresco, zumbando con luces fluorescentes. Funcionarios se movían como relojes entre mostradores. Pilas de formularios deslizándose sobre escritorios pulidos. Era un mundo distinto al postureo de Carmen. Aquí la autoridad tenía que demostrarse en papel. Solicité los estatutos de constitución y gobernanza de nuestra comunidad de propietarios. La funcionaria, una mujer con gafas de lectura bajas, tecleó en su ordenador. Regresó con una carpeta fina y el ceño fruncido. «Eso es todo», dijo. La abrí en una mesa lateral, medio esperando encontrar lo que Carmen quería que creyéramos. Registros gruesos de votaciones. Baremos de multas adoptados. Avisos de elecciones anuales. En cambio, las páginas contaban otra historia. Estatutos de Constitución presentados hace 12 años. Enmiendas hace 7. Y luego silencio. Ningún registro de elecciones de Junta en los últimos 3 años. Ninguna presentación de baremo de multas actualizado en el registro. Ninguna firma reconociendo adopción de penalizaciones. Los mismos mecanismos que Carmen usaba para armar el miedo no estaban legalmente vivos. Deslicé el dedo por la sección de estatutos. Recordando noches tardías en la facultad cuando desmenuzábamos estatutos de asociaciones línea por línea. Los miembros de Junta cumplen mandatos fijos. Los mandatos caducan salvo renovación por elección. Si no hay elección, la Junta carece de legitimación. La autoridad no es infinita. Se toma prestada. Es condicional. El portapapeles de Carmen no era corona. Era un gesto vacío disfrazado de ley. Una ola de claridad me estabilizó. Esto no era sobre probar mi inocencia. Era sobre ellos probar que tenían poder siquiera. Y no podían. No legalmente. Copié los documentos. Firmé la solicitud de certificación y metí los papeles en el maletín. Cada página era más ligera que el aire. Pero más pesada que cualquier notificación que Carmen pudiera pegar en vidrio. Al salir, pasé junto a un grupo de residentes de otra comunidad. Esperando con carpetas propias. Parecían cansados. Ansiosos.
aferrando papeles como soldados aferran escudos. Para ellos era supervivencia. Para mí era deber. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. Protege lo que se mantiene para que otros puedan descansar bajo ello. De vuelta en el aparcamiento. El sol de media mañana ardía brillante. Me senté en el coche un momento, dejando que el silencio me rodeara. El camino adelante ya no era niebla. Era nítido e iluminado. Carmen había jugado demasiado fuerte su mano, asumiendo que nadie comprobaría los cimientos de su autoridad. Pero yo lo había hecho. Y las grietas eran lo bastante anchas para partir toda su junta. Conduciendo a casa, ensayé el argumento que ya se formaba en mi mente. En la audiencia no solo impugnaría la multa. Impugnaría la legitimidad misma de la Junta. Sus mandatos caducados. Su fracaso en celebrar elecciones. Su falta de baremos presentados en registro. Cada omisión apilada como piedras en un muro que ellos mismos habían construido contra sí. Cuando entré de nuevo en casa, Elena descansaba en el sofá. Una manta hasta el pecho. Abrió los ojos cuando coloqué las copias certificadas en la mesa de centro. ¿Qué encontraste?, preguntó. Me senté a su lado, dejando que el peso del momento se asentara. No tienen legitimación para multar a nadie. Ni a mí. Ni a ti. Ni a doña Rosa con sus hierbas. Ni a los hijos de Javier con sus pases de piscina. No son una junta. Son una cáscara. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada pero genuina. Entonces ya han perdido. Aún no, dije, alisando una mano sobre los papeles. Pero tenemos la primera prueba que hará que pierdan. La habitación estaba en silencio, salvo el reloj de pared. ¿Fuera? El roble del veterano susurraba contra la ventana. Firme e inquebrantable. Miré sus ramas, recordando el día que mi padre lo plantó. Como presionó la tierra firme como asegurando algo más que raíces. Confió en mí para guardarlo. Y por extensión todo lo que representaba. Apoyé mi mano sobre la de Elena. Ahora la lucha pasa de avisos pegados en vidrio a registros escritos en ley. Carmen cree que puede asustarnos hasta el silencio. Está a punto de aprender qué aspecto tiene el silencio cuando su autoridad desaparece en el juzgado. Mantuve mi mano sobre la de ella hasta que su respiración se calmó. Había sonreído cuando le dije que la Junta carecía de legitimación legal. Pero bajo el alivio veía la tensión que intentaba ocultar. El estrés no solo pesaba. Ahora era peligroso. Le prometí que volvería pronto y la llevé a casa de su hermana, dejándola en manos seguras antes de dirigirme directamente a la clínica de urgencias. La sala de espera estaba pintada en azules suaves, diseñada para calmar. Pero la tensión pulsaba en el aire. Una enfermera llevó a Elena a una sala de examen mientras yo esperaba, hojeando la carpeta de registros certificados que había sacado del registro. Cada fecha de elección faltante. Cada firma de adopción en blanco me miraba. Construía un caso. Pero las apuestas ya no eran solo legales. Eran de carne y sangre. Cuando el médico finalmente salió, parecía cansado pero firme. Me hizo una seña aparte. Ella y el bebé están bien por ahora, dijo. Pero el estrés eleva la tensión arterial. Con la fecha de parto a solo semanas. Deben limitar las confrontaciones. Su voz era calmada. Pero el subtexto claro. La presión podía costarnos más que multas jamás podrían. Asentí, cerrando la carpeta. No siempre elegimos las peleas que nos llegan. Respondí en voz baja. Me miró largo, como calibrando si entendía la gravedad. Entonces lúchalas de la forma más segura posible. Protégela primero. Caminé de vuelta por el pasillo. El olor a desinfectante afilado en el aire. Elena levantó la vista desde la cama cuando entré.
Expresión cansada pero desafiante. Le dije que no me rendiría, dijo suavemente. Tomé su mano, apretándola con gentileza. No lo haremos. Pero yo llevaré el peso ahora. En el trayecto a casa más tarde. Los faros barrían el parabrisas mientras caía el crepúsculo. Mi mente reproducía las palabras del médico. El estrés era más peligroso que el portapapeles de Carmen. Más letal que sus multas. Eso significaba que no tenía elección salvo acelerar mi plan. Si la audiencia se mantenía en su calendario, Elena enfrentaría una semana de ansiedad creciente. Debía tomar el control del tiempo antes. En casa, el roble del veterano se recortaba oscuro contra el cielo nocturno. Ramas balanceándose como centinela en silueta. Me quedé bajo él, sintiendo la corteza áspera bajo la palma. Mi padre había sobrevivido a tiroteos en Misiones. Sin embargo, era la burocracia la que amenazaba su legado. Ahora, pensé en el juramento que tomé como abogado de defender la ley, de proteger la justicia. Y sabía exactamente qué debía venir después. Dentro, extendí los registros del registro sobre el escritorio. Cada año electoral faltante era una fractura en el poder de Carmen. Cada presentación ausente era un hueco en el muro que ella creía inexpugnable. La visita a urgencias reencuadró todo. Esto no era una batalla de desgaste. Era sensible al tiempo. Cada día que Elena cargaba el estrés era un día de más. Empecé a redactar la medida cautelar de urgencia. El lenguaje vino fácil, sacado de años en juzgados. Actuaciones ultravires por cargos caducados. Escribí. Falta de celebración de elecciones obligatorias según artículo 6. Baremo de multas no adoptado careciendo de autoridad estatutaria. Las palabras se apilaban como vigas de acero formando la estructura de nuestra defensa y el desmantelamiento de la Junta. Desde la ventana veía luces apagándose por el residencial. Familias arropando niños. Vecinos mayores cerrando puertas. Todos vivían bajo la sombra de Carmen, temiendo papeles pegados en vidrio. Si triunfaba, despertarían en una comunidad que ya no respondía al miedo. Los pasos de Elena sonaron por el pasillo. Se apoyó en el marco de la puerta. Manta sobre los hombros. ¿Ya estás trabajando? Señalé los papeles. Cada línea aquí es otra razón por la que no pueden tocarnos. El médico tiene razón. No podemos dejar que esto se arrastre. Presentaré mañana. Sus ojos se suavizaron. Orgullo mezclado con preocupación. Entonces gana rápido. Susurró. Le prometí que lo haría. Cuando volvió a la cama, me quedé en el escritorio terminando el borrador. A medianoche, la moción estaba lista. El caso ya no era solo legal. Era urgencia personal envuelta en precisión profesional. Carmen pensaba que multas escaladas nos asustarían hasta la sumisión. En cambio, habían acelerado su caída. Deslicé el borrador completado en el maletín y lo cerré con finalidad. Mañana las puertas del juzgado se abrirían. Y yo había puesto la ilegitimidad de la Junta ante un juez. No más espera. No más silencio. La lucha ya no era opcional. Era necesidad por Elena, por nuestro hijo y por cada vecino aún escondiéndose de notificaciones. Las ramas del roble rozaron la ventana en la brisa nocturna. Firmes como siempre. Susurré una promesa tranquila en la oscuridad. Termina antes de que nos rompa. La promesa de la noche aún flotaba en mi cabeza la mañana siguiente cuando salí del juzgado. Documentos presentados. Medida cautelar sellada. Fecha de audiencia acelerada. Mi primer disparo había dado en el blanco. Pero ningún caso legal se sostiene sin testimonio de carne y hueso. Y la Junta de Carmen lucharía por desechar todo como tecnicismos a menos que tuviera a alguien dentro. Ese alguien era Marcos.
Conduje de vuelta al residencial justo cuando el sol partía los tejados. El aire olía a rocío y mantillo. Contraste agudo con la tensión que colgaba invisible pero pesada. Encontré a Marcos exactamente donde esperaba. De pie junto a su entrada. Jugueteando con las llaves del coche. Aunque no iba a ninguna parte. Sus hombros caídos hacia adelante como si hubiera estado despierto la mayor parte de la noche luchando con pensamientos que no podía silenciar. Aparqué en el bordillo y bajé. Se sobresaltó. Luego se enderezó. La máscara volviendo. Día ocupado. Murmuró. Forzando tono plano. Asentí. Dejando que el silencio llevara el peso. Sus ojos saltaron hacia la sala comunitaria al otro lado de la calle. Luego a mí. Luego de nuevo a sus zapatos. Su cuerpo me decía más que palabras jamás podrían. Quería salir de bajo Carmen. Pero el miedo lo cosía en su sitio. Finalmente exhaló y señaló hacia el lateral de la casa. No aquí. Caminamos por el estrecho acceso hacia el patio trasero. El aire olía débilmente a gasolina y tierra húmeda. Sonido de niños jugando a unas manzanas. Marcos se detuvo junto al garaje. Apoyándose en el revestimiento. Brazos cruzados fuerte. El talón golpeando el hormigón como metrónomo de nervios. Ha ido demasiado lejos, dijo. Apenas por encima del susurro. Arrastrando a tu esposa por esas escaleras. Ninguno firmamos para eso. Sus manos se crisparon. Luego se calmaron mientras miraba hacia la calle. Pero si hablo. Lo pierdo todo aquí. Pierdes más si callas, dije. Mantuve la voz firme. Sin presionar. Marcos. La Junta no ha presentado elecciones en 3 años. No tienen autoridad. Puedo probarlo. Pero un juez querrá corroboración. Su rostro se tensó. Se frotó el puente de la nariz. Luego sacó una carpeta fina debajo el brazo. Ni siquiera debería tener esto. Susurró. Sus dedos se demoraron en el borde. Nudillos pálidos. Actas de la última reunión de junta. Es una broma. Carmen garabatea decisiones sin votaciones. Ninguna mención a adopción de multas. Nos dijo que las consideráramos adoptadas por práctica. Tomé la carpeta con cuidado. Como si pudiera romperse. Las páginas dentro eran escuetas. Descuidadas. Fechas faltantes. Asistencia medio marcada. Decisiones anotadas solo como acordado. No eran actas. Eran teatro. Prueba de una junta actuando fuera de sus propias reglas. La voz de Marcos se quebró ligeramente. Intenté objetar una vez. Me dijo que si valoraba mi casa. Dejara de hacer preguntas. Después de eso. Bajé la cabeza. Sus hombros temblaron. Mandíbula apretada lo bastante fuerte para doler. No solo me daba papel. Confesaba complicidad. Cerré la carpeta. ¿Viste lo que le hizo a Elena? Eso no es gobernanza. Es abuso de poder. Si testificas. No estarás solo. Estarás del lado que termina esto. Se movió. Peso rodando de un pie al otro. Su mirada saltó al roble en mi jardín. Sus ramas visibles incluso desde aquí. Por primera vez su cuerpo se relajó ligeramente. Como si el árbol le recordara algo más firme que el miedo. Lo pensaré, dijo. Pero las palabras eran distintas ahora. Su tono llevaba menos resistencia. ¿Más inevitabilidad? Ya había cruzado la línea al darme las actas. Su conciencia había elegido aunque su voz no. Metí la carpeta bajo el brazo. Encontrando sus ojos. Esto importará. Marcos. Más de lo que crees. Asintió una vez. Seco.
Luego se giró hacia su puerta. Su mano flotó sobre el pomo un largo segundo antes de entrar. Movimiento rígido. Como llevando cadenas que aún no habían caído. Me quedé en el silencio, oyendo el zumbido distante del tráfico y el susurro de hojas arriba. Dentro de mi maletín ahora yacían los estatutos caducados de la Junta. En mi mano llevaba actas que revelaban su farsa. Y detrás de una puerta cerrada, un testigo luchaba con lealtad y verdad. El caso ya no era mío solo. Carmen pensaba que el miedo mantendría su castillo de naipes en pie para siempre. Las manos temblorosas de Marcos acababan de entregar la primera ráfaga de viento. Llevé la carpeta de Marcos a mi despacho de casa como si fuera prueba de escena del crimen. La puse con cuidado junto a los registros certificados del registro. Dos piezas de un puzzle que al unirse revelaban la cáscara hueca tras las amenazas de Carmen, elecciones caducadas. Presentaciones faltantes. Actas falsificadas. Era más que negligencia. Era el colapso de toda su base. La habitación olía débilmente a pozos de café y tinta de impresora. El zumbido tranquilo de la lámpara del escritorio empujando contra las sombras de la mañana. Me senté extendiendo las páginas en filas ordenadas. Años de batallas en juzgados me habían entrenado para ver no solo lo escrito, sino lo ausente. Estas actas eran esqueléticas, despojadas de legitimidad. Los garabatos de Carmen de acordado, o, por práctica, no eran votaciones. Eran admisiones de control. Abrí el portátil y entré en el portal estatal de asociaciones sin ánimo de lucro. Mis dedos se movieron rápidos. Memoria muscular guiándome por estatutos que había citado 100 veces. Los artículos 6 y 7 eran claros. Las elecciones deben celebrarse anualmente. Las multas deben adoptarse formalmente y presentarse para tener peso. Ninguna de las dos cosas se había hecho. Tecleé referencias cruzadas en mis notas, emparejando números de estatutos con las ausencias en los registros de la Junta. Cada línea de ley se alineaba con un hueco en el rastro de papel de Carmen. Era como clavar clavos en grietas de madera. La presión partiría todo si se golpeaba con fuerza suficiente. Redacté argumentos mientras avanzaba. Actuaciones ultravires por cargos con mandatos caducados. Baremo de penalizaciones ilegal nunca adoptado ni presentado en registro. Cada palabra se acercaba más a desmantelar la ilusión de poder que ella manejaba tan descuidadamente. La sombra del roble se extendía por la ventana del despacho, anclándome. Pensé en la voz firme de mi padre, diciéndome que la autoridad no significaba nada sin rendición de cuentas. Carmen pensaba que podía intimidar a un residencial hasta la sumisión. Pero la ley no se doblaría ante su portapapeles. Tenía dientes más afilados que cualquier aviso en tinta roja. Elena entró. Manta envuelta sobre los hombros. Se apoyó en el marco de la puerta, sus ojos pasando de los papeles esparcidos a mi rostro. ¿Es suficiente?, preguntó suavemente. Es más que suficiente, dije. Pero no entraré desprevenido. Intentarán farolear para distraer con ruido. Contraatacaremos con estatutos. Procedimiento y prueba. Y la carpeta de Marcos. Si testifica. Lo sella todo. Se acercó, apoyando su mano sobre la mía. Su toque me estabilizó más que ningún libro de derecho jamás. Entonces termínalo, susurró. Asentí, volviendo a la pantalla. El plan se formaba limpio como un plano. Primero, presentar evidencia suplementaria a la medida cautelar. Registros certificados del registro probando falta de elecciones. Segundo, introducir las actas de Marcos como corroboración del fracaso de la Junta en adoptar multas correctamente. Tercero, pedir elección supervisada por orden judicial despojando a Carmen de poder hasta entonces. Pero la estrategia requería anticipación. Carmen no se rendiría fácilmente. Intentaría desacreditarme. Pintar esto como venganza personal.
Debía mostrar que no era solo sobre mí. Era sobre cada residente silenciado por su abuso. Eso significaba reunir declaraciones. Construir voces comunitarias en el argumento. Su testimonio probaría que esto no era un propietario descontento. Era sistémico. Resalté los pilares centrales del plan en un bloc legal. Legitimación. Elecciones. Adopción. Daño comunitario. 4 golpes. Cada uno enraizado en ley. Cada uno imposible de esquivar. Mi mano se acalambró ligeramente de escribir. Pero acogí el dolor. Significaba progreso. ¿Fuera? El sonido de niños en bicicletas entraba por la ventana. Su risa chocaba contra la tensión de papel y estatutos. Recuerdo de quién ganaría cuando esta junta cayera. Merecían crecer en un residencial libre de amenazas de embargo por pintura de buzón o hierbas. Ese era el legado digno de proteger junto al roble de mi padre y la paz de Elena. Apilé los documentos en un solo archivo, etiquetándolo con precisión. Mañana empezaría a recoger declaraciones de vecinos. Prueba del miedo que Carmen había infligido. Prueba de que el silencio se había impuesto por intimidación. Cada declaración sería otro clavo en su ataúd. Por ahora me recliné en la silla, exhalando profundo. El plan ya no era abstracto. Estaba vivo. Redactado y listo para ejecución. Carmen creía que la escalada era su arma. No veía que cada escalada dejaba un rastro de legitimidad que yo tejía en un lazo. Cerré el portátil. Apagué la lámpara y dejé que el despacho quedara en silencio. El roble susurró fuera. Ramas moviéndose como guardianes en la noche. Mañana la contraofensiva empezaría en serio. Esta noche me permití un momento de quietud. Sabiendo que la tormenta estaba a punto de romper a nuestro favor. La mañana rompió con una niebla baja arrastrándose por los céspedes, suavizando los bordes afilados de vallas y entradas. Salí con el archivo apretado bajo el brazo. El roble del veterano se alzaba firme detrás de mí. El plan que había forjado en el despacho la noche anterior necesitaba voces ahora. Gente real que había sido magullada por la junta de Carmen. Pero demasiado asustada para hablar sola. Hoy recogería esas voces y las ataría en el caso. Caminé hasta la zona de picnic comunitaria. Un amplio parche de hierba salpicado de mesas de madera gastadas y una parrilla vieja que no se usaba en meses. Una vez vecinos se reunían aquí para barbacoas y fiestas de cumpleaños. Ahora estaba vacío. Otro espacio que Carmen había sofocado con sus avisos de enforcement y requisitos de permiso. Era el lugar perfecto para empezar a romper su hechizo. Doña Rosa llegó primero, empujando su andador con cuidado sobre el camino irregular. Miró alrededor nerviosa como si Carmen pudiera materializarse. Dijiste que esto era sobre las multas, susurró. Sí, dije, guiándola a un banco. Y sobre el silencio que han impuesto a todos aquí. Rebuscó en su bolso, sacando un sobre arrugado. Doblaron mi multa por hierbas. Incluso después de mostrarles la nota del médico. Pagué porque temía que me quitaran la casa. Su voz se quebró. Ojos brillando de vergüenza. Puse mi mano sobre la suya. Firme. Tu historia importa. La pondré por escrito y nunca tendrás que enfrentarla sola. Luego llegó Javier Delgado. Cojeando ligeramente. Su bastón de servicio golpeando el hormigón. Sus hijos se aferraban a sus brazos. Ojos saltando a la piscina al otro lado. Pases suspendidos, murmuró amargamente. ¿Por qué no repinté el poste del buzón lo bastante rápido? Mis hijos echan de menos el equipo de natación de verano. Me entregó copias de las notificaciones. Mandíbula tensa de rabia. Quiero que se vaya. Uno a uno. Más vecinos llegaron. Atraídos no por folletos ni citaciones oficiales, sino por el rumor boca a boca de que alguien por fin plantaba cara.
En cada mesa escuché. Documenté y expliqué cómo sus experiencias no eran incidentes aislados, sino prueba de una junta actuando sin autoridad legal. Se removían en sus asientos al darse cuenta de que su vergüenza no era fallo personal. Era abuso sistémico. El archivo se hizo más pesado mientras recogía declaraciones. Una joven madre describió cómo Carmen la multó por juguetes dejados en el césped. Una pareja mayor admitió que habían vendido joyas familiares para cubrir recargos. Cada voz añadía peso. Cada declaración un ladrillo en el muro de evidencia. A mitad de la mañana, Marcos apareció al borde de la zona de picnic. Manos hundidas en los bolsillos. Se demoró vacilante antes de unirse a nosotros. Su lenguaje corporal hablaba más alto que sus palabras. Postura rígida. Ojos inquietos. Un hombre aún aterrado por la traición pero arrastrado por la conciencia. Cuando doña Rosa terminó de hablar, Marcos se aclaró la garganta. «Nunca votan», dijo en voz baja. El grupo se calló. Escuchando. Carmen escribe las decisiones ella misma. El resto solo firmamos la página. Y si no, tragó. Mirada fija en la hierba. Te dice que recuerdes quién controla tu propiedad. Murmullos recorrieron el grupo. Vecinos se inclinaron más cerca. Rabia mezclada con alivio. Marcos había cruzado de testigo silencioso a aliado reacio. Y su confesión cosía cada otra historia. Por primera vez. El miedo cambió de los residentes a la junta que había gobernado sin control demasiado tiempo. Para el mediodía, la mesa de picnic estaba llena de declaraciones. Notificaciones. Sobres y firmas temblorosas. Las organicé con cuidado. Cada pieza reforzando el argumento ya redactado en mi maletín. De pie al aire libre con el roble visible más allá de los tejados. Sentí que la marea giraba. Esto ya no era el caso de un hombre. Era una sublevación colectiva envuelta en ley afilada por testimonio. Cerré la carpeta con finalidad. Esto bastará, dije. Mi voz llevando sobre el grupo. El juzgado verá la verdad. Y la autoridad de Carmen se derrumbará. Cabezas asintieron. Hombros se alzaron. Por primera vez en años. Vecinos se miraron unos a otros no con miedo, sino con solidaridad. Mientras se dispersaban, me quedé solo en la zona de picnic. El sonido de niños riendo tenue a lo lejos. El archivo en mi mano ya no era solo papel. Era el peso de una comunidad lista para respirar de nuevo. Mañana lo llevaría al corazón del reinado de Carmen y sentaría las bases de su desmantelamiento. Salí de la zona de picnic con la carpeta apretada contra el costado. Las voces de mis vecinos resonando en mi cabeza. Su miedo había sido real. Pero también el destello de coraje que vi en sus ojos al hablar por fin. Ese coraje importaría mañana. Esta noche necesitaba asegurarme de que cada pieza de este caso estuviera lista para la llamada audiencia de Carmen. La sala multiusos de la sala comunitaria se alzaba en el centro del residencial. Sus amplias puertas de vidrio reflejando céspedes recortados y parterres. Se suponía que era lugar para fiestas de cumpleaños. Noches de cine y reuniones comunitarias. Carmen la había convertido en su sala del trono. Empujé las puertas. El olor a limpiador de moqueta industrial me pinchó la nariz y encontré la sala ya montada para su espectáculo. Filas de sillas plegables enfrentadas a una mesa larga al frente. Sobre la mesa un solo mazo brillando bajo luces fluorescentes. Aunque ningún juzgado lo había autorizado jamás. Detrás de la mesa. El portapapeles de Carmen descansaba como corona. Esperando a su reina. Ella aún no estaba. Pero su presencia se pegaba al aire. Caminé despacio entre las filas. Apoyando la mano en los respaldos de sillas. Imaginando los rostros que se sentarían allí, vecinos silenciados. Niños castigados. Familias que habían pagado multas por miedo.
Mañana sus historias colgarían en esta sala. Y yo me aseguraría de que la Junta no pudiera ignorarlas. De mi maletín saqué el montón de declaraciones y las extendí sobre una de las mesas. Cada página llevaba una firma temblorosa. La marca de alguien reclamando su voz. Coloqué los registros certificados del registro al lado. Sus sellos de autenticidad brillando tenuemente. Finalmente. La carpeta de Marcos. Fina. Frágil pero condenatoria. Descansó encima. Juntas formaban un trío de prueba. La ley. La comunidad y el de dentro. Caminé al frente y me puse detrás del mazo. El peso del silencio presionando fuerte. Carmen golpearía esa madera mañana como si llevara autoridad legal. Pero yo sabía mejor. La ley no se sentaba en una sala comunitaria. Se sentaba en el juzgado. Y yo ya había puesto las ruedas en marcha allí. Mañana era teatro. Pero teatro que podía usar. El eco de pasos me sacó de mis pensamientos. Marcos entró en la sala. Mirando alrededor nervioso como esperando que Carmen se materializara de las paredes. Su postura era rígida. Pero no retrocedió. Ha preparado a la Junta, dijo en voz baja. Les dijo que intentas hacerla quedar mal por razones personales. Se atrincherarán, asentí. Déjalos. Los círculos se derrumban una vez tiras de una pieza. Tragó. Cambiando de un pie al otro. Usarás lo que te di. Solo si estás listo para respaldarlo, dije. Se frotó la mandíbula. Mirada fija en las filas de sillas vacías. He sido cómplice bastante tiempo. Si aquí es donde se rompe. Que se rompa. Su voz tembló. Pero su postura finalmente se mantuvo firme. Le di una palmada suave en el hombro. Entonces mañana ayudarás a arreglarlo. Se fue rápido como si quedarse más le hiciera perder el valor. Pero las palabras importaban. Me daban la pieza final que necesitaba. Resolución desde dentro de la Junta misma. Me giré de nuevo hacia la evidencia extendida ante mí. Cada documento era una flecha. Cada testimonio una hoja. Mañana las alinearía todas y dejaría que golpearan al unísono. Carmen pensaba que su exhibición de poder me intimidaría hasta el cumplimiento. En cambio, se convertiría en el escenario de su desmantelamiento. Mientras el sol se hundía fuera. La luz se inclinaba por las ventanas, proyectando sombras largas sobre el mazo y el portapapeles. Cerré el maletín. El cierre chasqueando como promesa final. Al salir de la sala multiusos. Miré atrás una vez. Las filas de sillas ya no parecían público. Parecían jurado. Un jurado que no necesitaría deliberar mucho una vez la verdad quedara al descubierto. Para cuando llegué a casa. El roble del veterano se balanceaba contra el cielo crepuscular. Me detuve bajo él. Sintiendo su corteza bajo la palma. ¿Mañana? Susurré. Mañana terminamos esto. La luz de la mañana se filtraba por las ramas del roble mientras me ajustaba la corbata y tomaba el maletín. El residencial estaba en silencio. Pero había una corriente en el aire. Un zumbido que se sentía distinto a cualquier otro día. Esto no sería otra exhibición rutinaria del control de Carmen. Este era el día en que su autoridad se agrietaría a plena vista de todos a quienes había silenciado. Para cuando llegué al anfiteatro al aire libre cerca del estanque de retención. Las filas de sillas plegables ya se llenaban con residentes. El espacio se había elegido por capacidad. Pero yo sabía la verdad. Era el intento de Carmen de exhibir su poder a plena luz del día. De recordar a todos quién dictaba el orden. En cambio, se convertiría en el escenario de su desmantelamiento. Carmen estaba sentada a una mesa larga bajo el toldo. Mazo delante. Portapapeles en el codo como segundo latido. A su lado dos miembros de junta. Rígidos en sus asientos.
Y un administrador de fincas cuyos ojos nunca encontraron los míos. La multitud murmuró cuando tomé mi lugar en la primera fila. Maletín a mis pies. Elena se sentó justo detrás de mí. Mano protectora sobre el vientre. Fuerza brillando a través de las pálidas líneas de agotamiento. Carmen levantó el mazo y lo golpeó contra la mesa. El sonido agudo contra el aire matutino. Esta audiencia de enforcement queda abierta. Declaró. Empezaremos con el asunto de Alejandro Morales y sus repetidas infracciones. Los murmullos se acallaron. Me levanté. El maletín chasqueando al abrirse mientras colocaba un montón ordenado de documentos en la mesa más cercana a la junta. Antes de que empiecen, dije con calma. Necesitamos establecer si esta junta siquiera tiene autoridad para celebrar esta audiencia. Los ojos de Carmen se entrecerraron. La sonrisa de práctica tirando de sus labios. La tenemos. Espetó. La junta gobierna todos los asuntos de cumplimiento. Tú no eres excepción. Levanté los registros certificados del registro. Los sellos oficiales brillando a la luz. Según el estatuto estatal, la autoridad de la Junta debe renovarse mediante elecciones anuales. Esta comunidad no ha celebrado ninguna en más de 3 años. Lo que significa, Carmen, que tú y tus colegas son cargos caducados actuando sin legitimación. Jadeos recorrieron la multitud. Cabezas giraron. Susurros estallaron como fuego en hierba seca. La sonrisa de Carmen vaciló. Pero levantó la voz para ahogar el ruido. Tecnicismos. Los residentes saben que esta junta representa sus intereses. Hemos actuado de buena fe. La buena fe no anula la ley, contraataqué. Deslizando la carpeta de Marcos sobre la mesa. Sus propias actas de reuniones muestran que no hay votaciones. No hay adopción de multas. Estas penalizaciones fueron fabricadas. Impuestas por ti personalmente. Eso no es gobernanza. Es abuso de poder. Su mano flotó sobre el mazo. Apretada fuerte. Pero antes de que pudiera golpearlo, Marcos se levantó de su asiento al borde de la multitud. Su rostro estaba pálido. Manos temblando. Pero su voz llevó. Es verdad, dijo. Ella escribe las decisiones sola. Nunca votamos. El anfiteatro se quedó en silencio. Cada ojo girando hacia él. La cabeza de Carmen se volvió. Rabia cruzando sus rasgos. Siéntate. Marcos. Siseó. Pero él no lo hizo. Sus hombros se enderezaron. La tensión rompiéndose en resolución. Vi cómo arrastró a Elena por esas escaleras. Vi cómo amenazó a cualquiera que cuestionara. Esto no es cumplimiento. Es miedo. El silencio se rompió en murmullos. Vecinos inclinándose unos hacia otros. Voces solapándose. La voz frágil de Doña Rosa se alzó sobre el ruido. Me dobló las multas cuando estaba demasiado enferma para agacharme. Javier añadió la suya. Castigó a mis hijos por mi buzón. Golpeando el suelo como puntuación. La multitud surgió con historias. Cada una otro clavo en el ataúd de Carmen. El anfiteatro ya no era su escenario. Era un juzgado de testigos. Levanté la voz sobre el oleaje. Estas no son quejas aisladas. Son la consecuencia de una junta ilegítima actuando sin autoridad legal. Y desde ayer se ha presentado una medida cautelar en el juzgado de la Comunidad de Madrid. Carmen López. Tu reinado de intimidación termina hoy. Carmen golpeó el mazo. El sonido hueco. Desesperado. Esta audiencia queda suspendida. Ladró. Pero nadie se movió. El eco del mazo murió rápido. Tragado por el susurro de voces enfadadas y el peso de la verdad al descubierto. Recogí mis papeles. Cerrando el maletín con calma deliberada.
La Junta se quedó congelada. Su poder evaporándose bajo la mirada de aquellos a quienes habían gobernado. Los ojos de Carmen saltaron por la multitud. Buscando su misión. Encontrando ninguna. Mientras caminaba hacia Helena. El roble visible a lo lejos más allá de los tejados. Supe que el paso final vendría del juzgado. Pero aquí en este anfiteatro. La comunidad ya había entregado su veredicto. El anfiteatro aún zumbaba con voces cuando cerré el maletín y guié a Helena hacia el aparcamiento. Los gritos de Carmen se desvanecían detrás de nosotros. Desesperados. Orden tragada por la marea de vecinos reclamando sus voces. Para cuando llegamos al coche. Supe que la batalla había cambiado. Su autoridad no solo estaba sacudida. Estaba acabada. El juzgado lo confirmó 3 días después. Me quedé en los amplios escalones de piedra mientras se leía el fallo del juez, autoridad de la Junta suspendida. Todas las multas anuladas. Elecciones supervisadas ordenadas en 60 días. La medida cautelar impedía a Carmen ejercer cualquier poder mientras tanto. Su nombre. Una vez blandido como amenaza. Ahora resonaba solo en derrota. A mi alrededor. Periodistas garabateaban notas. Sus cámaras captando cada ángulo. Una periodista local me preguntó sobre el caso. Micrófono extendido. Era solo por su familia. ¿Señor Morales? Sacudí la cabeza. Mirando hacia la multitud de residentes reunida detrás de mí. Doña Rosa se apoyaba en su andador. Sonriendo entre lágrimas. Javier descansaba la mano en el hombro de su hijo. Orgullo iluminando su rostro. Marcos estaba algo apartado. Pálido pero más firme ahora. Su conciencia por fin más ligera. Esto era por todos nosotros, dije firme. Por demostrar que nadie tiene derecho a abusar del poder sin control. La ley no se dobla ante la intimidación. La periodista asintió. ¿Satisfecha? Y se giró hacia su cámara. Exhalé. El peso de semanas deslizándose de mis hombros. Helena deslizó su mano en la mía. Su vientre firme bajo el vestido. El futuro removiendo dentro. La victoria no era solo legal. Era supervivencia personal. Renovación comunitaria y preservación de una promesa que había hecho hace tiempo bajo un roble del veterano. Aquella noche. El residencial se reunió por primera vez en años sin miedo. La zona de picnic comunitaria cobró vida de nuevo. Mesas llenas de comida. Niños persiguiéndose por la hierba. La risa reemplazó los susurros de multas. Y voces sonaron libres donde una vez reinó el silencio. Marcos se acercó en silencio. Pasos vacilantes. No sabes lo que esto me costó. Admitió. Pero me diste forma de hacer que significara algo. Su voz se estabilizó. Gracias. Le estreché la mano. Elegiste la verdad. Eso vale más que el miedo jamás podría. Más tarde. Caminé de vuelta al roble. Sus ramas extendidas amplias bajo el resplandor de luces de porche. Toqué la corteza. Sintiendo los surcos tallados por años de tormentas. Mi padre lo había plantado como regalo. Recuerdo de que la fuerza arraigada en honor sobrevive incluso a las estaciones más duras. Esta noche se alzaba más alto como si la renovación del residencial hubiera alimentado sus raíces. Helena se unió a mí. Apoyándose contra mi costado. ¿Cumpliste su promesa? Susurró. Cumplí la nuestra, respondí. Mi mano asentándose sobre la suya. El niño dentro de ella se movió. La vida avanzando mientras el pasado se mantenía firme detrás de nosotros. A la mañana siguiente desperté al sonido de vecinos reuniéndose fuera de la sala comunitaria. Se pegaban folletos. Esta vez no amenazas. Sino avisos de elecciones justas supervisadas por el juzgado. Residentes hacían cola para ofrecerse como voluntarios. Ansiosos por reconstruir lo que se había roto.
El miedo que Carmen había plantado se había marchitado de la noche a la mañana. En su lugar crecía algo nuevo. Rendición de cuentas. Democracia. Esperanza. Miré desde el porche. El orgullo hinchándose en mi pecho. La ley había hecho su trabajo. Pero también el coraje. El tipo de coraje nacido de una voz rompiendo el silencio. Luego otra hasta que todo un residencial se alzó junto. La batalla había sido sobre más que multas o avisos. Era sobre probar que matones con portapapeles no podían reescribir el significado de hogar. El roble de mi padre aún se mantenía. Y ahora también nosotros.